¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todas y todas a esta edición de Sala 24. Esta vez nuevamente, recuerden, no nos acompaña Gaby Marcial porque tiene unas merecidas vacaciones y por eso no está presente, pero les manda muchos saludos. Recuerden que Sala 24 está en el aire gracias al profesionalismo, el entrenamiento constante de un equipo muy eficaz, muy profesional, que hace posible que este programa llegue a las comunidades o los municipios de todo el estado, pero trascienda también, por supuesto, a cubrir prácticamente todo el país y más allá de las fronteras del continente a otras latitudes. Entonces nos da mucho gusto comentar. Ya saben, vamos a hablar en esta ocasión de cine, tanto nacional como internacional, cine por supuesto contemporáneo, pero también cine histórico y todas estas joyas que le han dado renombre. Vamos a comenzar por pronto para mencionar que tenemos una cartelera esta semana muy interesante para que usted haga su agenda, ¿verdad? Prepare las funciones que son de su interés para que no se comprometa en otras cosas y vaya al cine, porque hay unas propuestas muy interesantes. Hoy, miércoles, en la tarde, seguramente todavía va a alcanzar, tenemos unas funciones muy interesantes, pero déjeme le comento que el día de ayer tuvimos esta película muy interesante que se llama Heima, que es un documental sobre un grupo de rock progresivo que se llama Sigur Rós, que es de Finlandia, y es un concierto muy interesante realizado en 2006, 2007 en varias ciudades de nombres impronunciables de Finlandia. Ya saben, tienen unos nombres muy difíciles de aprender, pero es un concierto que hace estos recorridos. Es una banda de rock muy apreciada, con propuestas de defensa del medio ambiente, derechos humanos, todo esto, y es muy interesante. Y por supuesto tuvimos comentarios del público que si iba a haber otra repetición porque fue en un horario difícil a las 5, así es que seguramente la vamos a considerar para la otra semana para los que se la perdieron. También hemos tenido un ciclo en homenaje póstumo, por supuesto, a este actor, director, productor, activista, que fue Robert Redford. Este interesante director, tuvimos ayer la película Los 3 días del cóndor, que es una película muy interesante sobre espionaje en Estados Unidos y sobre todo cómo se hacen pues estas especies de grupos de espionaje o contraespionaje dentro de las mismas agencias norteamericanas, llámese la CIA o el FBI u otra, ¿no? Lo interesante de esta película es que es de 1975 y el Robert Redford nos señala cómo estaban ahí los ambientes de ese espionaje, sobre todo para defender algo que nos parece del director muy, muy visionario en su época. Recuerden que en 1975 en los 70 se da este embargo del petróleo de los países árabes a Estados Unidos. No le quieren vender petróleo y lo que crea una crisis de energéticos en Estados Unidos, y esto va a llevar a hacer pues la idea de que el petróleo se va a acabar, ¿verdad? Y la película habla precisamente de esto, de cómo hacen complots precisamente para crear estos ambientes en Estados Unidos y defender a futuro, ocupar, atacar países que van a ser en el futuro productores de petróleo, como en Arabia. Y fíjese usted nada más, Venezuela y otros países que ahora son los productores mundiales. Entonces eso fue una película visionaria. Vea usted en otra oportunidad, no se pierda la trama, pero véala con gran interés sobre los visionarios. Y otra joya de esta película es que vamos a ver ahí las Torres Gemelas, casi prácticamente en Nueva York. Por supuesto, usted recuerda estas torres que fueron derribadas o atacadas
en 2001, en septiembre de 2001, y ahí las vamos a ver cómo en unas varias secuencias hicieron una filmación en el interior y por supuesto el exterior majestuoso. Entonces no se la pierda. Pero también en este ciclo tenemos para el día de hoy, seguramente va a alcanzar, es una película larga de 160 minutos, así es que vaya preparado. Si puede, pues lleve todo lo enfrento, vaya al baño antes o lleve pañal, porque es una película muy interesante que se llama África Mía, de 160 minutos. Es una película que se da en pleno contexto del colonialismo holandés en un país precisamente de África, en Kenia. Se da a inicios del siglo, en las primeras décadas del siglo XX, y es una tórrida historia de amor, donde vamos a tener ahí, por supuesto, como protagonistas a Meryl Streep y, por supuesto, a Robert Redford. Entonces vamos a ver ahí esa recreación que a mí me parece muy interesante en términos históricos de cómo eran estas colonias holandesas. Debemos recordar que Holanda era el imperio, uno de los imperios fue uno de los imperios más devastadores en términos de genocidio, de asesinatos de personas, de humanos en África, y uno de los saqueos históricos económicos de todos los recursos de caucho, diamante, minerales, depredador, por supuesto. Entonces, aquí en este ambiente se va a dar precisamente esta historia y como fondo pone precisamente esta economía del coloniaje en África, cómo son explotados los recursos, la gente, y cómo en ese ambiente totalmente hostil y depredador florece esta relación, una relación por supuesto prohibida, porque Meryl Streep, que protagoniza a Karen, está casada y se va a enamorar precisamente de un joven muy libertino, muy aventurero, que solo le interesa pues vivir al día y la libertad, por supuesto. Pero es una película épica que está dirigida por Sidney Pollack. Es una película de 1985, pero tomen en cuenta que dura 160 minutos. Está larga para lo que es la normalidad, pero vale la pena, y recuerde que son películas que se filmaron pues en formatos de cine de muy alta definición para la época, lo que da un color extraordinario, y ahora son remasterizadas y las vamos a ver en formato digital, lo que no se acerca a su imagen real de la época, pero sí nos da una perspectiva un poco de las superproducciones de la época. No se la pierda, si a usted le gusta mucho la trayectoria de Redford y por supuesto de Meryl Streep, pues es una ocasión para estar viendo esta interesante película. Y otra propuesta que vamos a tener el día jueves a las 5 es una película que ya también es toda una clásica, y me refiero a Los cuentos de Canterbury. Es una producción, una película dirigida por Pierpaolo Pasolini. Es una película italiana estrenada en 1972 y narra precisamente cómo en estos cuentos, que ya es si usted no los ha leído, precisamente no los leyó usted en la preparatoria, en la secundaria, se le escapó estos relatos, haga en cualquier librería, los va a encontrar, o en la biblioteca Mauricio Magdaleno se lo van a proporcionar en préstamo, o ahí puede leerlo. Y es un cuento que se da en diversas épocas de la historia, pero sobre todo en el en el periodo medieval, precisamente de la Europa medieval, y sobre todo cómo hace recuento del humor de la época, y sobre todo cómo en estos ámbitos de mucha pobreza se dan situaciones de cómo los habitantes de entonces se burlaban por ejemplo, de estos órdenes de mando que era el propio monarca, gobiernos, reyes, príncipes, o incluso el mismo
papado o las jerarquías católicas, obispos, etcétera, que pretendían explotarlos, ¿verdad? Con estas cuestiones del tributo, de impuestos, muchas veces muy elevados en ámbitos de mucha miseria, y sobre todo también en veces como la iglesia quería aprovecharse de sus feligreses, cobrando excesivas cuotas cuando no había dinero, pues en especie o incluso en favores sexuales, etcétera. Entonces nos da una recreación de cómo fue este periodo de la época medieval en Europa, concretamente en Italia, y cómo pues se hacía escarnio por parte del sector popular, de cómo se burlaba o cómo se enfrentaba precisamente a estas altas jerarquías, ya fueran de la iglesia o del Estado en formación. Recuérdense que no había todavía un Estado formal, sino había principados, algunos reinos por ahí adyacentes, en una Italia, por supuesto, todavía dividida. Entonces, es un clásico, por uno de los directores pues, más interesantes históricos de Italia, que es Pierpaolo Pasolini. No tiene desperdicio esta película, y usted va a ser, pues, es prácticamente una clase de historia visual. No pierda de vista los detalles y cómo la ambientan en esta forma extraordinaria en la época. Y otra película que vamos a ver en la cartelera, que es continuando con este ciclo que está dedicado a Robert Redford, vamos a ver esta película que está dirigida por él mismo. Recuérdense que él también fue un actor extraordinario, legendario prácticamente, y también luego va a tener una época que va a dirigir varias películas que son muy reconocidas, y posteriormente tendrá este ámbito de productor que va a apoyar sobre todo con una fundación que se va a denominar Sundance, y donde se crea el Sundance Film Festival por allá en el estado de Utah, en Norteamérica. Pero este título, Nada es para siempre, es una película muy interesante dirigida por él, que narra precisamente, se adentra en una familia norteamericana, y sobre todo ahí sigue la vida de dos hermanos, que cómo es su educación, su formación en un ámbito muy estricto, muy rígido, con un padre que es muy duro, por supuesto religioso, y cómo estos chicos posteriormente se van del terruño, emigran, hacen su vida, cada uno escoge su camino en ámbitos muy diferentes. Uno de ellos va a ser profesor, y el otro va a ser periodista liberal, con un ámbito de una vida muy desenfrenada, y ahí pues el director nos trata de comentar cómo en una familia normal, muchas veces cómo influye, por supuesto, la educación que se le da desde una formación por parte de la familia en ámbitos muy conservadores, muy religiosos, extremadamente reaccionarios, se puede decir, en cuestión de política, y cómo todo eso va a influir para crear vidas ya en la parte adulta, y cómo va a incidir esto en la política o incluso en la economía, y cómo va a regir en nuestra influencia con los demás. Es un poco para subrayar el carácter de la sociedad norteamericana, y porque hay esos cortes que nosotros hoy mismo lo estamos viendo muy evidentes entre unos sectores muy conservadores y otros sectores muy liberales o moderadamente liberales, y cómo estos al encontrarse crean fricciones o tensiones que ahora en la actualidad los estamos viendo. Usted lo está viendo con cómo es la
por ejemplo, la experiencia de nuestros compatriotas migrantes o de otras nacionalidades en Estados Unidos. Y Noé es producto precisamente de toda esta formación de varias generaciones y cómo en ciertos momentos históricos hacen pues como si fueran temblores, hacen rompimientos y surgen de repente tensiones que se manifiestan como en estos momentos, ¿no? Entonces es una historia ideal que podemos ahí captar cómo es, por qué se genera, por qué la particularidad de la sociedad estadounidense actualmente de esta forma. Es una película de 1992 y tiene una duración también larga de 118 minutos, así es que vaya preparado y pues no se pierda estas interpretaciones de Craig Schiffer, Brad Pitt, lo vamos a ver ahí, por supuesto, y con esta dirección de Robert Redford. No se la pierda en este ciclo que continúa en tributo a este gran actor, director, productor y activista liberal, por supuesto, que va a ser o fue Robert Redford, que nos dejó una herencia visual en sus películas, pero sobre todo con este apoyo también que vamos a comentar un poquito más adelante, del apoyo al cine independiente muy pues de tomar en cuenta y extraordinario. Otra de las películas que vamos a pasar en esta semana para el viernes a las 5 de la tarde, no se la pierda, es El Fanático. Es una cinta de 1996 y está dirigida por Tony Scott. Es una película norteamericana con una duración de 115 minutos y esta película versa en torno precisamente al béisbol, lo que le llaman el rey de los deportes en Norteamérica, y sobre todo aquí vamos a ver cómo el personaje, el protagonista, va a tener estos puntos de quiebre, de ruptura, y luego cómo precisamente se repone y vuelve a luchar por reintegrarse a esta carrera del voleibol, que es un ámbito muy difícil, muy competido, y que nos muestra también en el Inter todos estos elementos que están tras bambalinas y que operan para que se den estos contratos, estas carreras que nosotros solamente conocemos, espectaculares, pero no conocemos el entramado que está detrás en todo el ámbito desde de corrupción, de mordidas y de todo este ámbito que no vemos cotidianamente, pero que nos anuncian, y es lo que intentaba decir precisamente el director Tony Scott, lo que se esconde en uno de los deportes más populares de Estados Unidos, pues que nadie acepta ver toda esta trama de corrupción, arreglos, malos tratos, etcétera, chantajes que están detrás de una carrera en las ligas mayores del béisbol. Es una propuesta muy interesante que no hay que dejar de ver, que va a estar, le repito, el viernes 26. Haga su agenda a las 5 de la tarde. Y en unos momentos más, después de una pausa, continuamos con este bloque de la programación de la Cineteca. Continuamos con la cartelera de la Cineteca para que haga su agenda y no se pierda estos títulos que les preparamos, que son una programación muy diversa, tutti frutti para todos los gustos, tanto adultos, jóvenes y por supuesto los reyes y reinas del hogar. No se pierda también en esta, para el viernes a las 7 de la noche, documental muy interesante que se llama Viva México y sus corrientes.
corridos, del director Mario Hernández. Este es un documental precisamente sobre la historia de los héroes mexicanos y populares y los relatos que se han ido construyendo con el tiempo y que se han ido estructurando en corridos de todo tipo a estos héroes de los varios periodos, tanto de la independencia, la revolución, incluso de también otros periodos de muy grata memoria, como van a ser precisamente la cristiada y otros movimientos. Pero el director nos propone precisamente en esta serie de tanto de entrevistas y de investigación, cómo se fue construyendo toda esta gesta, cómo son los elementos que lo construyen un corrido, cómo los canales en que se difunde, aparte del canto popular en calles, callejones, plazas y sobre todo en espacios públicos, cómo se escriben, cómo se heredan de generación en generación. Recuérdese que los corridos tienen siglos de antigüedad, cuando existen desde que no había grabaciones, por supuesto, y cómo han basado en forma oral y todas estas, las partituras, las canciones. Entonces es muy interesante, no se lo pierda este documental el viernes a las 7. Recuerde que todas estas programaciones, prácticamente toda la programación de la semana es gratuita. No hay estrenos y ya saben todos, no hay pretextos para decir, ay, el cine es muy caro. No, aquí es gratis, simplemente asista con toda su familia y sus invitados. Y también para la programación del sábado tenemos otro documental que es muy, pero muy interesante. Se llama Tlacuilo. Y ya sabe usted, esta palabra de origen náhuatl hace referencia precisamente a la escritura prehispánica y también esta misma escritura que va a continuar cuando es la colonización bajo el dominio español, va a seguir esta herencia pues de estos escritores, entre comillas, prehispánicos, que van a continuar hasta poco a poco ir desapareciendo. Recuérdense que había una escritura prehispánica en las principales culturas, tanto ya se ha ubicado tanto en la maya, en la mexica o incluso en la olmeca, que va a ser la cultura madre. Estamos hablando de hace 4.000, casi 5.000 años, hasta que va a ser llegar esta invasión española y que va a hacer que desaparezca toda esta tradición. El tlacuilo, valga decir esta palabra, el escriba, entre comillas, prehispánico, nos va a adentrar cómo se hacían todos estos, esta escritura tanto pictórica, en base de imágenes y sus posibles significados. Recuerde cuando invaden precisamente los españoles lo que va a ser este país, entonces lo que era pues región o espacio náhuatl, van a destruir todas estas, donde estaban estos papeles que hacían en estas hojas, pliegos, con este papel orgánico hecho con corteza de árbol. Ahí van a estar estos ideogramas, estas escrituras con base en dibujos, formas, ¿cómo se llama? Objetos, personas, huellas, árboles, paisajes. Eso va a ser una escritura pues que va a ser tanto de una forma muy interesante, pero todos estos receptorios que había, toda esta biblioteca, entre comillas, que existía, fue destruida la mayor parte por los españoles porque consideraban una escritura diabólica. De esto y más vamos a aprender en este extraordinario documental que está dirigido por Enrique Escalona. Es una producción de 1987 y que ha sido remasterizado, restaurado para volverlo a ver, y le comento que no pierde su vigencia, es muy interesante volverlo a ver. Y también continuando con nuestro programa para el sábado a las 7 de la noche, y escuche bien, a las 7 de la noche por la tarde del sábado
a usted, su pareja, al novio, a la novia, dígale, coméntele que se arregle, dígale a su novio que se ponga una camisa por un día de estos y que se ponga, si es posible, un saco, porque van a ver la película extraordinaria sobre ópera. Y me refiero al título Calas o Callas por siempre. Esta diva de la ópera. Vamos a ver este documental que está dirigido por Franco Sefirelli y es una producción muy interesante que va a hacer el director y sobre todo a rescatar a esta diva en momentos en que ya se le considera que estaba, entre comillas, en la decadencia, ya había dejado los escenarios. Recuérdese que en el ámbito de la ópera es una carrera muy limitada porque la voz no es para siempre, aunque la cuiden mucho y se hagan todos los tratamientos, la voz se desgasta y ya no va a ser a partir de cierta edad ya no puede ser. Entonces, el director nos narra precisamente las épocas de cómo fue su formación, las épocas de su esplendor y cómo va a empezar esa decadencia, en parte proporcionada por el público, de que una parte del público ya no va a estos espectáculos, pero también la presión misma del ámbito de la edad, las limitaciones físicas y cómo va a llevar al declive de esta gran y espectacular diva que hay que volver a recordar escuchando, por supuesto, sus discos y ver precisamente estos conciertos filmados, afortunadamente, que dejó muchísimos. Pero no se pierda este documental y pasamos pues a la programación del domingo y para las reyes y reinas del hogar, a los pequeñines y pequeñinas, no se pierdan, llévense de pretexto, bueno, los papás van a decir eso, ¿verdad? Para ir ellos a verla, porque va a estar la película El Principito del director Stanley Donen. Esta película del Principito hay varias producciones, en este caso es una producción musicalizada y que va a ser muy interesante. Está realizada en 1974 del director Stanley Donen. Entonces recuérdense que es muy interesante esta película que proviene del cuento de este aviador y militar francés, fallecido por supuesto, Antoine de Saint-Exupéry. Yo creo que es un libro que a todos o hemos leído o nos lo han leído alguna vez y es una narración sobre la amistad, sobre la esperanza, sobre la fe y sobre la cuestión pues de que en los momentos más terribles de nuestras vidas no debemos de perder la esperanza, ¿verdad? Esperando una forma mejores tiempos de que conoceremos a personas más amables, afortunadas, y esta pues no se la pierda porque tiene todo este mensaje. Así es que lleve a los chiquitines, chiquitinas a esta película que se proyecta a las 12 del día del domingo 28. Tiene una duración de 88 minutos, está cortita, pero vale la pena. Y volver a recordar a este autor precisamente que nos va a escribir este cuento allá en la segunda mitad de los 40s y que ya es un clásico. O también recuerde, es un pretexto para volver a sacarla, a sacudirla del librero y leérsela, ¿verdad?, a los hijos, o bien a los nietos, o a los sobrinitos, o ya sin pretexto, otra vez para nosotros mismos, porque es una novela, un cuento atemporal que también siempre va a ser vigente. Porque recuérdense que la amistad es un valor, pues, que no trasciende, no pasa de moda, siempre va a estar ahí, ya sea como una posibilidad o como un hecho. No se la pierda. Y otra película por la tarde del domingo es una película también de 1995.
que se llama Sin Remitente, del director Carlos Carrera. Es una película que ganó un Ariel como mejor película en ese año y versa sobre todo sobre esta relación que nosotros la hemos tenido o nos hace recordar de estos vecinos, entre comillas, que a veces son insoportables, indeseables, por el ruido que hacen, por las amistades que traen, por las fiestas o por las actitudes, que no barren la calle, que estacionan los coches. Usted sabe todo esto, pero esta es una historia de un adulto mayor con una de sus vecinas joven, guapa, atractiva, pero por supuesto con una vida un poco disipada, pero cómo se crea un conflicto, una tensión entre ambos y que va a sobrepasarse pues de los límites y cómo en este caso la chica se va a vengar remitiéndole precisamente cartas a este vecino donde le declara su amor, su aprecio de forma anónima, por supuesto en forma de venganza de esos tratos que le hace por llamarle a la policía porque tiene una fiesta a medianoche, etcétera, ¿no? En fin, es una interesante película que versa sobre las relaciones humanas contemporáneas y sobre todo los esquemas de cómo tolerarlas y cómo, si no la toleramos o le encontramos salida, cómo pueden explotar y salírsenos de las manos un problema que a veces puede ser doméstico y sale de nuestras manos y puede pasar a las planas de los periódicos en una nota policíaca. Eso nos propone y de eso nos va a hablar el director de esta película Sin Remitente. Otra película también muy interesante que se proyecta el domingo a las 7 de la tarde es la película Soba. Es una película que versa sobre una trágica historia que se va a suceder allá en la Ciudad de México, en Tláhuac. Es una historia que hizo pues un escándalo nacional porque versa sobre el abuso, la violación de unos policías capitalinos, 3 policías capitalinos que hacen de 3 niñas adolescentes, una nota que indignó por supuesto a todo el público, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y el director es Alan Cotón. Va a hablar sobre esta, precisamente se inspira en este hecho para hablarnos, en este caso, de la protagonista que es Justina, que va a interpretar Claudia Soberón, sobre una chica adolescente en la Ciudad de México que vive en estratos, por supuesto, paupérrimos, muy desamparado, y cómo es su vida cotidiana ante el asedio, cuando no se tiene acceso a un hogar, a alimentos, a protección familiar, etcétera, cómo se está expuesto precisamente a todas estas personajes, a la rapacidad, a la explotación o incluso a este enamoramiento, entre comillas, que puede ser la entrada a una trampa para lo que va a ser el abuso. Es una propuesta muy interesante, es una película, si bien realizada en el 2004, fíjese, desafortunadamente nos vuelve con los hechos que registra, es muy actual por todas las noticias que vemos respecto a los abusos, a los feminicidios y otras notas, no solamente a nivel local, sino nacional, y lo desafortunado que sigue estando, pero es un recordatorio tanto para autoridades como ciudadanía, que es un elemento que debemos estar constantemente, ¿verdad? De estar al día para proteger a estos estratos de la población, pues, sobre todo de chicas, mujeres, jovencitas, niñas,
que no tienen estas protecciones y andan vagando ahí en la calle. Es una historia triste, pero que es necesario ver para recordarnos que está pendiente buscar soluciones a más largo plazo, definitivas, para que no sucedan estas noticias. Y bien, esta es la cartelera para la Cineteca Zacatecas de esta semana. No se la pierda, haga sus preparativos, consulte, están ahí en nuestras redes, podemos ver por supuesto en la de Facebook el horario, y recuerde que no va a tener ningún costo, todas son gratuitas, y simplemente su asistencia, y aproveche para ver ahí, tenemos todavía en el vestíbulo la exposición Claquetas Intervenidas, que es una exposición colectiva de varios artistas zacatecanos y zacatecanos, muy ingeniosa sobre este dispositivo que se usa en el cine. Recuérdense, este aparato que hace clac, de ahí su nombre, para marcar pues la continuidad de escena tras escena, ¿verdad? De toma tras toma de esas películas. En fin, vamos a pausa y continuamos con este programa. Continuamos con este segmento del programa Sala 24 y fíjese, tenemos muchas noticias, pero la que está principal del cine es la 67 entrega del máximo galardón que otorga la Academia de Ciencias de Cine de México, que es el premio, la presea El Ariel. Y hay una serie, pues, acuérdese de categorías que se entregan cada año, y vamos a comentar precisamente cuáles fueron las mejores películas, principalmente los mejores directores y estas producciones. Vamos a ver precisamente esta cápsula, pero antes de esto, no olvide que estos premios se hacen, hay más o menos producidas películas al año en México. Si usted tiene idea, más o menos se hacen como cerca, aproximadamente rondan los 200 títulos, entre largometrajes, cortometrajes. Entonces, para que ustedes tengan una idea de toda esta producción y lo que, pues, el esfuerzo que es, y usted tenga en cuenta que cada película, una película mediana o más o menos para aspirar a estos premios, tiene un costo de 25 millones de pesos actualmente. Y así usted se dará una idea de todo el esfuerzo que hay atrás para producir una película ganadora, o bien una película que tenga una propuesta interesante, tal vez con no actores de renombre, pero usted tenga, pues, o aprecie el esfuerzo que hacen los directores, los productores, por llevar a cabo estos proyectos. Entonces vamos a tener estas películas que, pues, va a ser tenemos estas películas ganadoras que teníamos compitiendo precisamente en las mejores, que va a ser la titulada La Cocina, que es una película muy interesante. Ahí estamos viendo imágenes en pantallas. Es una película en monocromo o en blanco y negro, que es, usted no se la pierda, estimada televidente, porque es un comentario muy, muy duro, muy áspero del director sobre la vida de los connacionales en Estados Unidos, en las ciudades grandes. Cómo es constante tensión, lo que experimentan precisamente cotidianamente en sus ámbitos de trabajo, y esperanzados en aspirar a una vida mejor, en pasar al estadio de ilegales a legales, y sobre todo esos sueños en el futuro, en un mejoramiento, en hacer una familia, tener una casa, cómo se pueden en un momento, sin aviso, precisamente irse o perderse para siempre. El director crea un ámbito de tensión constante que usted lo tiene precisamente esperando
cuándo va a surgir precisamente este ámbito que se acabe la tensión, pero no la acaba. La tensión la va a tener prácticamente hasta el final, hasta llegar prácticamente a un ámbito del paroxismo, explota precisamente. Es sorprendente esta película. A mí me llama la atención que no haya ganado como mejor película, porque sí debería ser la forma en que está estructurada la historia, la actuación precisamente de todos los actores y más por el que es el protagonista. Pero yo creo que fue muy atinado que fuera precisamente en blanco y negro o monocromo. Si hubiera sido en color, no hubiera tenido esa fuerza. Es una de las películas en las que podemos decir que por qué sí fue atinado en blanco y negro o no. Y aquí logró precisamente este ámbito de desesperanza, de miedo, de no saber qué va a pasar mañana, si como migrante que estoy en una ciudad hostil como Nueva York, no sé si voy a amanecer, no sé si voy a continuar con trabajo, no sé si mi novia, que es norteamericana y aspiro a casarme con ella para que me arreglen papeles, todavía le voy a tener o no. Eso nos cuenta aquí el director y es muy interesante. No se la pierda, y es pues una película en la que precisamente vamos a tener de ganador al mejor actor por esta interpretación de este cocinero en esta película tan interesante. Y por supuesto vamos a tener a la película que se va a llevar el galardón por mejor precisamente historia, que va a ser Sujo. Es una película que trae a colación este ámbito muy desafortunado que lo vivimos todos los días en todo el país desde hace ya más de 20 años, ¿sí? Si no me equivoco. Un poquito menos de 20 años, que se empieza a prolongar, acuérdense, en el régimen de Felipe Calderón en el 2007, guerra contra el narco, cómo va a exacerbar o va a disparar precisamente lo que va a ser los delitos en el ámbito del narcotráfico. Y me refiero no nada más al narcotráfico en sí, sino todo lo que conlleva: secuestros, asesinatos, formación de sicarios, esta creación de una industria, entre comillas, del crimen prácticamente a nivel nacional. Y aquí las directores, precisamente Astrid Romero y Fernanda Valadez, van a hablarnos en esta historia precisamente cómo siguen a un chico desde su infancia, cómo va a estar expuesto precisamente a esta violencia. Usted puede ambientarla en cualquier estado, desafortunadamente, y seguirle la vida a este niño cuando no tiene esa formación, no solamente que en la familia existan y se le dé la opción de los valores, sino que no los encuentra tampoco en la sociedad, que es muy importante. No encuentra ámbitos de apoyo en el ámbito educativo o una propuesta de empleo, un empleo formal, aunque no se tenga una formación académica, eso no obsta para tener un empleo que se pueda vivir medianamente. Entonces, las directoras hacen énfasis en cómo, tanto en los ámbitos del espacio familiar, pero también en el espacio público, es el caldo de cultivo para que una persona se forme, se geste un criminal, pero también cómo existe la opción de, cuando se quiere salir de estos círculos, de esta opción de vida, qué posibilidades hay para el joven asqueado, cansado de tanto delinquir y de querer enderezar el camino, de revolver a hacer una vida. ¿Cuáles son las opciones?
y cuáles son las posibilidades. Entonces yo creo que es un tema muy contemporáneo, muy presente, que ambas directoras, tanto Astrid como Fernanda, van a retomar, y es pues precisamente por esta película, por ese valor, ese ir a la raíz de esta historia, desde el niño, cómo se gesta y cómo la violencia va a permear, y es posible que dé forma a una personalidad, a una idea de vida basada en el delito, en el crimen, pero también cómo puede tener en veces las opciones de redimirse, de salvarse, de volver al camino correcto y enderezar sus vidas. Entonces son propuestas muy interesantes en estas películas que han sido premiadas con estas estatuillas en varias categorías. Por supuesto, tenemos en este caso como mejor película a Sujo, y por supuesto están las otras categorías que de vestuario, de efectos, de fotografía, de dirección de arte, etcétera, que son muy interesantes volverlas a ver, si usted tiene tiempo, para que vea un poco cada una de las películas que ganó, cuál fue el mejor cortometraje, y no pierda de vista sobre todo este premio que se le da, el Ariel en fotografía, a este director que ya hemos visto muchos, que es muy conocido, que va a ser Rodrigo Prieto, y también Nicolás Aguilar en esta película que es de Pedro Páramo. Esta película, no olvide usted, cuando vea Pedro Páramo, y que ha sido también galardonada, no olvide que ya de esta película se han hecho ya existen otros 3 títulos que se han hecho a lo largo de la historia del cine mexicano. Hay 3 versiones que se hicieron prácticamente, hay una en los 70s, en los 60s, hay otra en los 70s y hay otra en los 80s, y esta película que es reciente. De las otras 3 anteriores, algunos críticos han dicho que ninguna de las 3 tiene el espíritu precisamente en el que está basado la novela por ejemplo, acuérdese, tenemos de uno de los autores fundamentales de la literatura mexicana, que es Juan Rulfo. Este libro, si usted tiene oportunidad de leerlo, Pedro Páramo, búsquenlo en las librerías, en cualquier librería va a estar, o vaya a la biblioteca Mauricio Magdaleno a leerlo o pedirlo prestado, y es un libro que usted no va a poder dejar de leer, no va a querer interrumpir porque lo absorbe. Es un libro que se puede leer prácticamente, si usted empieza temprano, en un día lo acaba, porque es muy emocionante, es extraordinario. Y cuando usted lo lee y lo contrasta con la película, usted va a notar que es muy difícil hacer o llevarlo, esta producción literaria, por la forma fantástica, por la forma en que concibe la muerte y la vida, el otro mundo, y cómo en un momento determinado se unen para hacer esta historia. Es muy, muy difícil. Usted la va a corroborar en las otras 3 películas que se han hecho en el pasado, la segunda mitad del siglo XX, y cuando usted pueda, contrástela con esta reciente película, y no obstante que se ha logrado mucho con estos efectos, con estas superproducciones, tanto en el ámbito del maquillaje, la misma actuación, etcétera. Es muy difícil, ¿verdad? Cuando usted lee la novela, no es una novela difícil porque no es no es un ladrillo, es muy pequeña, y usted haga esta comparación y entenderá que siempre es cuando uno puede decir, es mejor la novela, pero ve a ver la película si tienes chance. Entonces, en este caso, yo le recomiendo también vea la película e incluso vea las otras 3 que también son muy interesantes, buenas, interesantes, pero usted siempre va a decir, no, la novela, me quedo con ella. Entonces, también es un pretexto pues para hacer ambas cosas, leer la novela y ver las películas, y nos recuerdan precisamente
que tenemos un cine extraordinario que hay que estar viendo, volver a ver para captar esos elementos que no advertimos en su momento, contrastarlo con estas propuestas nuevas y ver y aceptar sobre todo esta producción que hacen, estas extraordinarias producciones que hacen nuestros directores y el cine mexicano. Otra de las películas muy interesantes es esta que se llama película Sueño en otro idioma. Es una propuesta que se da en el ámbito del rescate precisamente de las lenguas o lenguajes originarios en el sureste. Es una película que propone el director sobre este rescate de una lengua ancestral que solamente 3 personas adultas hablan todavía, y cómo unos jóvenes investigadores tratan de rescatar, por supuesto con grabaciones, investigando y seguir la pista precisamente en estas personas que todavía pueden hablarlo. Y nos va a narrar en la historia cómo estos 2 adultos mayores en su juventud hicieron un triángulo amoroso en torno con otra chica, y cómo ahí nos van narrando también las costumbres de esta región, por supuesto, en su lengua, en su lenguaje autóctono, regional. Pero es muy interesante que este director pone a colación la atracción sexual que va a haber entre los 2 chicos, quitando a la chica. Entonces es una historia que versa está entramada con la cuestión del salvamento de las lenguas originarias, autóctonas, pero el autor se concentra más en la segunda mitad de la película a rescatar esta represión de la homosexualidad de ambos protagonistas adultos en un ámbito regional en el noreste que es o no tolera precisamente esas preferencias, y cómo ellos la esconden en su juventud y prácticamente en la adultez la vuelven a retomar, precisamente gracias a este investigador por la lengua que está a punto de perderse, y solamente ellos 2 y otra mujer que en la película muere y ya nada más quedan ellos 2, y cómo recrea esa pasión que se tuvieron uno a otro y cómo les va a volver a crear tensiones porque uno de ellos no la acepta, esa aventura que tuvieron, y cómo en esa película van a lograr al final, en un final que a veces a usted le va a parecer casi poético, pero va a advertir pues cómo el director toma pues de pretexto una historia sobre el salvamento de una lengua ya casi perdida, originaria, pero la protagonista es esta relación de 2 jóvenes y su homosexualidad que no aceptan en la juventud, o que es difícil reconocerla por miedo a lo que les digan sus familiares, su entorno social, y cómo en la vida adulta hacen las paces, la reconocen, la aceptan, y eso es una historia. Es una película del 2017, yo creo que es una película que hay que ver con estos elementos. Yo le digo, muchas veces, a mi ver, ¿verdad?, el director tiene una propuesta, pero a mi ver debería de tomarla desde un inicio y llevarla hasta el final, y no como pretexto tomar otra para llevarnos con la trama por otro lado y luego juntarla con la que en verdad le interesa. Eso me parece a mí desacertado, porque pierde el interés que se le debe de poner a esa trama principal y esconderla con la otra que aparentemente es la relevante. Es una película muy interesante que hay que ver. Ya saben, entonces tenemos todas estas propuestas, y no se pierda pues las programaciones, el cine, y nos vemos a la próxima.